Nunca imaginé que después de 17 años de matrimonio, la persona con la que había compartido mi vida, mis sueños y mis fracasos, me trataría como un extraño. Esa mañana comenzó como cualquier otra. El aroma del café flotaba en el aire, y el sol se filtraba tímidamente por las cortinas de la cocina. Recuerdo que ella estaba de espaldas, sirviéndose una taza, como lo había hecho miles de veces antes. Pero había algo distinto, algo en su postura, en su silencio, en su manera de evitar mirarme a los ojos. ¿Estás bien?, le pregunté. Ella asintió sin hablar, ni una palabra, solo un gesto seco, mecánico, como si ya no quedara alma en su cuerpo. Me senté frente a ella, y durante minutos, el único sonido era el tic-tac del reloj colgado en la pared. Un reloj que habíamos comprado juntos en nuestro primer viaje, en aquella tienda polvorienta de Oaxaca. Cuántos recuerdos compartidos, y cuán ajenos parecían ahora. Han. Fue entonces cuando, sin siquiera mirarme, lo dijo. «Quiero que te vayas de la casa». Pensé que era una broma. Una de esas frases que se dicen en medio de un enojo y que se disuelven con el primer abrazo. Pero su voz no temblaba. No había ira, tampoco tristeza, solo determinación. ¿De qué estás hablando?, dije, confundido. ¿Qué pasa? Ella me miró, y en sus ojos no vi rencor ni dolor. Vi indiferencia, como si ya no le importara nada, como si yo fuera solo un huésped que había permanecido demasiado tiempo. «No te amo más, y quiero que te vayas hoy, Ain». Las palabras cayeron como un martillo en mi pecho. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. 17 años. ¿Y así terminaba todo? Intenté hablar, rogar, comprender. Le pregunté si había alguien más, si había hecho algo mal, si podíamos hablarlo, buscar ayuda, ir a terapia, comenzar de nuevo. Pero cada palabra mía rebotaba contra un muro invisible. Ella no estaba interesada en salvar nada. Para ella, el matrimonio ya estaba muerto. Solo quedaba deshacerse del cadáver. Recogí algunas cosas. Mis documentos. Un par de camisas. Ni siquiera tuve tiempo de procesarlo. Era como si estuviera viviendo el guión de una película mal escrita. Me fui sin saber a dónde ir, con el corazón hecho trizas, y con una tormenta de pensamientos en la cabeza. ¿Qué hice mal? ¿Cuándo se rompió todo? ¿Por qué no lo vi venir? Pasaron 3 horas. Estaba sentado en el auto, estacionado frente a un parque. Miraba sin ver. Mi celular vibraba en el bolsillo. No tenía ánimos de contestar. Pero era un número desconocido. Dudé unos segundos y atendí. «¿Es usted el señor Alejandro Torres?», preguntó una voz firme. «Sí, soy yo. Soy el sheriff Ramírez. Necesito hablar con usted. Estoy afuera de la casa de su esposa. Le agradecería que viniera lo antes posible». El corazón me dio un vuelco. ¿Qué estaba pasando ahora? Me apresuré a regresar. En el trayecto, 1000 escenarios pasaban por mi mente. ¿Un accidente? ¿Una denuncia? ¿Un malentendido? Al llegar, vi al sheriff de pie en la entrada. Su rostro era serio. Mi esposa no estaba a la vista. «¿Qué ocurre?», pregunté. Jadeando él, me extendió un documento. «Su esposa ha presentado una orden de alejamiento en su contra». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «¿Qué? ¿Eso? No tiene sentido». «Yo no hice nada. Apenas salí. Hace 3 horas», exclamé. Incrédulo, «No estoy aquí para juzgar. Solo cumplo con mi deber», dijo él, con tono neutro. «Tiene que mantenerse a una distancia mínima de 300 metros. Cualquier contacto será considerado una violación de la orden y tendrá consecuencias legales». Quis gritar, llorar, romper algo. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo pasé de ser su esposo, su compañero, a ser tratado como un criminal? Me marché, humillado, confundido, devastado. Esa noche dormí en el auto. No tenía a dónde ir. Mi familia estaba lejos, mis amigos. ¿Qué podía decirles? ¿Que mi esposa me había echado y acusado de no sé qué? ¿Quién me creería?
En una sociedad donde muchas veces se asume que el hombre es el agresor por defecto, mi voz no tenía valor. Pasaron días. Luego, semanas, consulté a un abogado. Revisamos la denuncia. Era vaga, sin pruebas, llena de interpretaciones. Aún así, la ley estaba de su lado. Ella tenía la casa, los bienes, y ahora también tenía el sistema de su parte. Yo, en cambio, tenía una maleta, una deuda emocional y el alma hecha pedazos. Durante ese tiempo, me hice 1000 preguntas. Analicé cada momento, cada gesto, cada pelea. ¿Había señales que ignoré? ¿Cuándo dejó de amarme? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué esperó 17 años para destruirlo todo así, de golpe? Recordé los cumpleaños olvidados, las promesas rotas, las veces que elegí el trabajo sobre la familia, pero también recordé mis esfuerzos, mis sacrificios, los momentos buenos, porque si los hubo muchos tantos pero el amor, cuando muere, a veces no avisa, solo se apaga. Y el otro, el que todavía lo siente, queda perdido, buscando entre cenizas algo que ya no existe. Poco a poco, comencé a reconstruirme. Conseguí un cuarto pequeño en las afueras, un trabajo temporal. Volví a escribir, algo que había dejado años atrás. Volví a hablar con mis padres, a pedir ayuda, a aceptar que estaba roto y que necesitaba tiempo para sanar. Lo más duro fue aceptar que la persona a la que más había amado fue la que más me lastimó. No con golpes, no con grito, sino con el silencio, con la indiferencia, con la frialdad de quien ya no te ve como un ser humano. Hoy, meses después, sigo cargando cicatrices. Hay días en los que todo parece un mal sueño, otros en los que despierto con una extraña paz. He aprendido que no todo tiene explicación, que a veces, simplemente, la gente cambia, se cansa, se va, y no queda otra opción que seguir. Pero, si esta historia puede servir de algo, es para decirle a quienes estén pasando por algo parecido que no están solos, que aunque parezca el fin, es solo el inicio de algo distinto, doloroso. Sí, pero también necesario, porque a veces, perderlo todo es la única forma de encontrarse a uno mismo. Hubo un momento, una noche cualquiera, en la que me encontré mirando una vieja foto. Estábamos ella y yo, abrazados, en la playa, sonrientes, jóvenes, llenos de sueños que creíamos eternos. Y por un instante, quise odiarla. Quise borrar todos esos recuerdos, arrancarlos como se arranca una espina clavada. Pero no pude, porque el amor, incluso cuando se transforma en cenizas, deja rastros, marcas invisibles que no desaparecen con rabia. Aprendí que el verdadero dolor no nace del final, sino de lo que permanece después. En la ausencia, el eco, los silencios que gritan. La gente me decía que el tiempo cura, que un día todo esto sería solo una historia más. Pero el tiempo no cura por sí solo. El tiempo solo pasa. Lo que cura es lo que haces con ese tiempo. Y yo tuve que aprender a vivir con la ausencia, a convivir con la incertidumbre, a reconstruirme desde los escombros. Hubo días en los que el resentimiento me consumía. Me preguntaba si todo había sido una mentira, si durante esos 17 años ella ya estaba actuando, pero sería injusto. Sería simplificar algo complejo, porque también hubo amor. Sé que lo hubo, tal vez no eterno, tal vez no suficiente, pero real. Al fin y al cabo, lo que me hizo más daño no fue que me echara, fue el desprecio, la forma, la frialdad, la manera de desecharme, como si yo fuera un objeto olvidado en una esquina. ¿Dónde quedó la compasión? ¿Dónde quedó el respeto a lo vivido? Y lo más doloroso fue que nadie lo vio venir. Ni siquiera yo, mis amigos estaban sorprendidos. Algunos incluso no me creyeron, porque ¿quién iba a pensar que una mujer tan dulce, tan amable, podía volverse tan calculadora? Pero yo no quería venganza, no quería ensuciar su nombre. Solo quería entender, encontrar sentido y, sobre todo, sanar. Una noche fui a la iglesia del barrio, no por fe,
sino por desesperación. Me senté en la última fila. No hablé, no recé. Solo estuve ahí en silencio y por primera vez lloré. No las lágrimas contenidas de los primeros días, no, lloré con todo el cuerpo. Como un niño perdido, y en medio de ese llanto, comprendí algo: no había perdido el amor de mi vida. Sí, pero también había olvidado amarme a mí mismo. Me había convertido en un satélite que giraba en torno a ella, olvidando mis pasiones, mis deseos, mis límites. Quizás, sin darme cuenta, yo también contribuí al final, no con violencia, no con traición, pero sí con olvido. Me olvidé de Miña. Después de eso, empecé a escribir mi historia, no para publicarla, no para vengarme, sino para liberarme, para que mis palabras sacaran el dolor de mi pecho. Cada noche escribía un fragmento, a veces una carta que nunca envié, a veces solo frases sueltas, pensamientos, confesiones, y en ese proceso, poco a poco, empecé a encontrarme. Recuperé contacto con mi hermano, con quien no hablaba desde hacía años. Me pidió perdón por viejas discusiones y me ofreció su casa por unos días. Acepté no por necesidad, sino por reconciliación, y allí, en el pequeño cuarto de huéspedes, volví a reír. Por primera vez en meses, reí de verdad. Un chiste tonto, una conversación sobre la infancia, un recuerdo compartido, y entendí que la vida seguía, que el amor perdido no era el final, era solo una estación en la orden de alejamiento venció. No hubo cargos, no hubo juicio, todo se esfumó tan rápido como había empezado. Pero el daño quedó. Aunque ya no había ley que me impidiera acercarme, ya no tenía ningún deseo de hacerlo, porque comprendí que no se trata de recuperar lo que se fue, sino de aprender a vivir con lo que queda en hoy. Mientras grabo estas palabras, sé que hay muchas personas allá afuera que sienten que su mundo se derrumba, que piensan que no podrán seguir. Yo estuve ahí. Yo fui ese hombre quebrado, abandonado, acusado injustamente. Y si estás escuchando esto, quiero decirte algo: no estás solo. Puede que te sientas invisible. Puede que pienses que nadie te entiende. Pero hay luz. Aunque ahora no la veas a veces, la oscuridad más profunda es solo el preludio del amanecer más claro. Agradezco el dolor, porque me obligó a despertar. Me obligó a mirar dentro de mí, a dejar de mendigar amor, a elegir por fin empezar de nuevo. No sé qué será de ella. No le deseo mal. Solo espero que, en algún rincón de su conciencia, recuerde que alguna vez la amé con todo lo que tenía, y que a pesar del final, ese amor fue real, y eso nadie me lo puede quitar. Pasaron semanas antes de que pudiera mirarme al espejo sin sentir vergüenza, no por lo que había hecho, sino por lo que había permitido. Me costaba aceptar que me había desdibujado tanto en esa relación, que había sacrificado partes de mí para mantener algo que, en el fondo, ya estaba roto desde hacía tiempo. No lo veía, o no quería verlo en la costumbre. El miedo a estar solo, el apego, todo eso me mantuvo ciego. Empecé a ir a sesiones de terapia. Fue difícil al principio. Crecí en un entorno donde hablar de emociones era visto como una debilidad, donde un hombre debía soportar, callar, avanzar, pero ya no podía más. Tenía que abrir las heridas. Si quería sanarlas. La primera vez que hablé de ella, no pude contener el llanto. No era solo por su partida, era por todo lo que esa relación significaba, por los planes que ya no serían, por los hijos que nunca tuvimos, por las cenas navideñas imaginadas, por las canas que pensaba compartir con ella, por la vejez juntos, que ahora era solo un vacío más. La terapeuta me escuchó en silencio. No me interrumpía, solo asentía, como si cada palabra mía fuera una piedra menos en la mochila que llevaba sobre los hombros. Poco a poco, empecé a reconocer patrones, a entender cómo, sin darme cuenta, permití ciertas dinámicas que me fueron consumiendo. Y no lo digo para culparme, sino para asumir responsabilidad. Porque es fácil pintar a la otra persona como la villana, pero la verdad rara vez
Es tan simple. En toda historia hay matices, hay grises. Y aceptar eso también forma parte del proceso de sanación. Durante una de esas sesiones, recordé algo que había enterrado hacía mucho tiempo, la vez que cancelé una entrevista de trabajo. Importante porque ella me pidió que la acompañara a una reunión con sus amigos. Ella dijo que podría surgir otra oportunidad, pero que esa noche era importante para ella. Yo cedí, siempre cedía. Me convencía de que eso era amor, que sacrificar era la prueba de compromiso. Pero el amor sano no debería doler así. Me di cuenta de que había confundido entrega con pérdida de identidad, que había dejado de poner límites por miedo al conflicto, que muchas veces, cuando uno ama más de la cuenta, termina amándose menos a sí mismo. Empecé a escribir todas las noches, ya no solo mi historia, sino pensamientos sueltos, frases que me nacían del alma. Un día, sin pensarlo demasiado, publiqué una de esas reflexiones en un foro de apoyo para hombres divorciados. No esperaba respuestas, solo necesitaba soltarlo. Pero me sorprendió. En cuestión de horas, docenas de mensajes llegaron. Hombres de todas partes, contando historias similares. Hombres que también habían sido echados, ignorados, acusados falsamente. Algunos estaban al borde del colapso, otros ya estaban reconstruyendo su vida. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. No era el único. Eso me dio fuerzas. Empecé a compartir más, no por fama, no por reconocimiento, sino porque entendí que mi dolor compartido podía servir de puente para otros. Una noche, alguien me escribió: "Gracias por tu historia. Pensaba terminar con mi vida esta semana, pero al leerte, supe que no estaba solo". Ese mensaje me dejó sin aliento. Comprendí, entonces, que el sufrimiento puede convertirse en propósito, que cada lágrima derramada no fue en vano si podía ayudar a alguien. Mas a salir del abismo, empecé a hacer caminatas al amanecer, respirar aire fresco, mirar el cielo sin apuro. Redescubrí el placer de lo simple: una taza de café caliente, un libro viejo, una canción olvidada. Esas pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas cuando estaba atrapado en una relación desequilibrada. También volví a pintar, algo que no hacía desde la adolescencia. Compré acuarelas y papeles baratos. No importaba la calidad, sino el acto, el proceso. Y en cada trazo encontraba paz. Era como si, poco a poco, pudiera reconstruir no solo imágenes, sino partes de mí. Un día, mientras organizaba mis cosas, encontré una caja con cartas viejas, correspondencia de los primeros años con ella. Me temblaron las manos. Dudé si abrirlas, pero lo hice. Leí cada palabra y lloré, no de tristeza, sino de duelo, porque ese amor que existió ya no estaba, porque esa versión de nosotros dos ya no vivía. No la odiaba. A pesar de todo, no podía odiarla. La herida era profunda. Sí, pero el rencor solo me ataba a ella, y yo necesitaba libertad. No solo física, emocional, mental. Así que quemé las cartas, una por una, con respeto, como quien despide a un ser querido, porque eso era ella, ahora en un fantasma del pasado, un recuerdo que ya no dolía, pero que tampoco quería seguir cargando. El fuego consumió el papel, y con él una parte de mi historia, pero también me dio espacio para escribir una nueva. Pasaron los meses, y con ellos, la intensidad del dolor comenzó a bajar. No desapareció, solo cambió de forma. Dejó de ser un fuego abrasador para convertirse en una herida cicatrizando, aún sensible al tacto, pero menos peligrosa. A veces, al despertar, ya no era ella el primer pensamiento. A veces, incluso, pasaba un día entero sin recordarla, y eso, aunque parecía pequeño, era un triunfo silencioso. Una tarde, mientras caminaba por el parque que solíamos visitar juntos, vi a una pareja sentada en la banca donde solíamos comer helado los domingos. Se reían, se miraban como si el mundo no existiera, y por un segundo sentí una punzada en el pecho. No de envidia, era más bien una nostalgia por la versión de mí que aún creía en los para siempre. Pero no me quedé allí, seguí
caminando, porque entendí que aferrarme al pasado no lo traería de vuelta, que mirar hacia atrás constantemente solo me haría tropezar con mi presente. Empecé a tener pequeños rituales, cosas que hacían bien a mi alma. Escribir 3 cosas por las que estaba agradecido cada noche. Apagar el celular 1 hora antes de dormir. Cocinar para mí mismo, como un acto de amor propio. No necesitaba a nadie para sentirme completo. ¿Y eso? Después de tantos años de codependencia emocional, era revolucionario en una amiga que había atravesado un divorcio años atrás. Me invitó a un grupo de apoyo. Al principio, me resistí. Yo estoy bien, decía. Mentían, pero fui. Y escuchar a otros contar sus historias fue como ver mi reflejo desde distintos ángulos. Había hombres que aún vivían con culpa, otros con rabia, y algunos ya en nuevas relaciones. Todos distintos, todos rotos a su manera, pero vivos. Y eso bastaba a Anne. En una de esas reuniones, un hombre mayor, de unos 70 años, dijo algo que me quedó grabado. Perder a alguien no te mata. Lo que te mata es no perdonarte por haberte perdido a ti mismo en el camino. En esa frase me atravesó porque yo me había perdido. Por amor, por costumbre, por miedo. Por miedo, pero ahora estaba aprendiendo a reencontrarme. A veces con pasos firmes, a veces tropezando, pero avanzando. Un día recibí una llamada inesperada. Era su madre. No hablábamos desde la separación. Dudé en contestar, pero algo dentro de mí me impulsó a hacerlo. Alejandro, dijo con voz temblorosa, solo quería decirte que lamento cómo terminaron las cosas. Sé que no fue justo para ti. No me corresponde opinar, pero solo quería que supieras que te aprecio. Siempre fuiste un buen hombre. No supe qué decir. El nudo en la garganta no me dejaba responder. Solo atiné a decir gracias. Y colgué. Lloré otra vez. Pero esta vez no de tristeza, sino porque alguien había reconocido mi dolor. Porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien validaba mi experiencia sin juzgar, sin tratar de minimizarlo. En aquel gesto tan simple, fue como un bálsamo inesperado. No volví a saber de ella, ni lo busqué. No quería respuestas. Ya no necesitaba saber si estaba con alguien más, si se arrepentía, si pensaba en mí. Mi historia con ella ya estaba escrita, y como todo libro, tenía su final. A mi terapeuta me dijo un día, Alejandro, sanar no es olvidar, sanar es recordar sin que te duela. Y entendí que, aunque su rostro aún habitaba algunos rincones de mi memoria, ya no lo hacía como un espectro vengativo, sino como parte de mi historia. Un capítulo. No todo el libro volvía a tener citas. Eventualmente. No fue fácil. Al principio, cada mujer que conocía era comparada. Inconscientemente con ella, buscaba defectos similares. Me protegía antes de sentir. Pero con el tiempo, solté esa armadura. Aprendí a mirar a las personas por lo que eran, no por lo que me recordaban. En una noche, mientras cenaba con alguien que apenas conocía, me sorprendí riendo, de verdad, desde el estómago, sin esfuerzo, sin filtro. Y me di cuenta de que ya no era el mismo hombre quebrado que una vez durmió en su coche frente a un parque. Era alguien más fuerte, más consciente, más libre. ¿Volveré a amar? No lo sé. Tal vez, pero esta vez, amaré desde la plenitud, no desde la carencia, desde el respeto mutuo, no desde el sacrificio silencioso. Ya no aceptaré migajas de afecto, ni caminaré sobre cristales solo para mantener una relación. Ahora sé lo que valgo. Y eso no me lo enseñó el amor, me lo enseñó el desamor. Sí, llegaste hasta aquí, probablemente entiendas algo de este dolor. Y quiero decirte, desde lo más profundo de mi corazón, no es el fin. Es solo el comienzo. Lo sé, porque yo también estuve ahí. Y si pude salir, tú también puedes. Tu historia no termina con quien te dejó. Comienza contigo. Una tarde cualquiera, mientras limpiaba mi pequeño departamento, encontré una vieja carpeta azul. Dentro
Había bocetos de diseños, ideas de proyectos que había querido hacer antes de casarme. Eran de otra vida, de otro yo. Me senté en el suelo, rodeado de polvo, y los leí uno por uno. Fue como reencontrarme con un amigo al que no veía hace años. Ese joven soñador, creativo, lleno de ideas, había desaparecido lentamente bajo el peso de las responsabilidades, del conformismo, de una relación que poco a poco me fue apagando, y allí, rodeado de esos papeles, supe lo que tenía que hacer. Empecé de nuevo con algo de dinero que había ahorrado. Abrí un pequeño taller desde casa. Nada grande. Solo un rincón donde podía crear, construir y sentirme útil. Al principio era más terapia que negocio, pero poco a poco, algunos conocidos comenzaron a pedirme trabajos. Luego vinieron las recomendaciones. Y, sin darme cuenta, ese pequeño rincón se transformó en algo más, en mi espacio, en mi forma de volver a conectar con el mundo. Muchos amigos se sorprendieron. Me decían que parecía otra persona, más liviano, más presente. Y lo era, porque había soltado el resentimiento. Ya no vivía desde el dolor, vivía desde el aprendizaje. A veces me preguntan si la perdoné, y siempre respondo lo mismo en sí. La perdoné, pero no para que ella duerma en paz. La perdoné para poder dormir yo, Anne, porque el perdón no es un regalo que das al otro, es una liberación que te das a ti mismo. No fue fácil. Hubo noches de insomnio, días de enojo, momentos en que quise regresar, escribirle, pedir explicaciones, pero me detuve, porque entendí que nada de lo que ella pudiera decirme cambiaría lo vivido, y yo no quería seguir siendo rehén de un pasado que ya no tenía poder sobre mí. Empecé a escribir mi historia de manera más organizada, no solo por mí, sino por todos los hombres que, como yo, sufren en silencio, porque hay algo que no se dice lo suficiente. El dolor masculino también existe, y aunque nos enseñaron a ocultarlo, a tragárnoslo, a disfrazarlo de rabia o indiferencia, también merece ser escuchado. Fui invitado a dar una charla en una biblioteca local. Me temblaban las manos. No soy orador, pero hablé desde el corazón. Conté mi historia, sin adornos, sin buscar lástima, solo con la verdad. Y al terminar, un hombre se acercó, me abrazó y me dijo: Anne, gracias. Me hiciste sentir menos solo. Ese día supe que todo el dolor, toda la humillación, todo lo vivido, había servido para algo hoy. Cuando miro atrás, ya no veo ruina, veo cimientos, porque me reconstruí desde lo más profundo. No soy el mismo. Soy mejor, más fuerte, más consciente, más humano. He aprendido a valorarme sin depender de otro, a disfrutar de mi compañía, a entender que estar solo no es estar vacío, es estar libre. Y ahora, cuando veo parejas por la calle, ya no siento envidia, siento esperanza, porque sé que si algún día el amor vuelve a tocar mi puerta, lo recibiré con la madurez que antes no tenía. Y si no llega, también estaré bien, porque ya no busco que alguien me complete, me basta con compartir. Y eso cambia todo. No fue la historia de amor que imaginé, pero fue la historia que necesitaba para convertirme en quien soy hoy. Y aunque dolió, y aunque aún queden cicatrices, ya no me pesan. Son parte de mi piel. Me recuerdan de dónde vengo, lo que superé y quién fui capaz de ser después de perderlo todo, porque a veces lo mejor que te puede pasar es que te dejen solo, así descubres de qué estás hecho realmente. Hace poco, alguien me preguntó si volvería a casarme algún día. No supe qué responder, no porque no crea en el amor, sino porque ahora lo veo desde otro lugar, con otros ojos, ya no desde la necesidad, sino desde la elección, porque aprendí que amar no debe significar perderte, ni sacrificar tu voz para sostener un vínculo que se deshace en silencio. Aprendí también que el amor no duele cuando es sano, que no debería existir el miedo constante,
a no ser suficiente, que no es normal sentir que caminas sobre hielo fino cada vez que das una opinión, y que si tienes que dejar de ser tú para ser amado. Entonces, eso no es amor, es prisión. Recordé muchas veces las pequeñas señales que ignoré, las veces que su mirada estaba ausente, las conversaciones en las que hablábamos, pero no decíamos nada, las noches en que dormíamos espalda contra espalda, separados por un abismo de palabras no dichas. Uno piensa que el amor se termina de golpe, pero no. A veces se evapora lentamente, como el agua en una taza olvidada, y cuando te das cuenta, ya no queda nada, solo el eco de lo que fue Anay. Cosas que no entendí hasta mucho después, como su necesidad de control, su forma de silenciarme con gestos, con sarcasmos disfrazados de bromas, su habilidad para hacerme sentir culpable incluso cuando no había hecho nada mal. No me di cuenta de cuánto daño me hizo hasta que dejé de vivir con miedo en sí. Miedo a equivocarme, a decir algo fuera de lugar, a molestarla, a generar una reacción impredecible. Me convertí en un hombre cuidadoso, complaciente, casi invisible. Y aunque eso mantenía la paz, me robaba la vida a Anaora desde la distancia. Entiendo que una relación no se sostiene con sacrificios unilaterales. Que amar a alguien no debería significar abandonarte a ti mismo en el proceso. Al perderla, fue doloroso. Sí, pero también fue liberador. Me obligó a mirarme en el espejo y preguntarme ¿quién soy cuando ya no soy su esposo? Esa fue una de las preguntas más difíciles que me hice, porque durante años mi identidad estuvo atada a ese rol, a ese nosotros que ya no existía. Tuve que reconstruirme como individuo, redefinir mis valores, descubrir mis pasiones y sobre todo, aprender a estar conmigo mismo sin sentirme solo en hoy. Disfruto de cosas simples que antes pasaban desapercibidas. Despertar sin ansiedad. Preparar mi desayuno sin apuro. Escuchar mi música favorita sin que alguien me diga que es demasiado triste. Ver una película sin tener que negociar qué género mirar. Salir a caminar sin destino en respirar parece poco, pero para mí es todo. He empezado a escribir un libro. No sobre ella, sino sobre mí, sobre lo que significa reconstruirse después del derrumbe, sobre cómo el dolor, bien gestionado, puede transformarse en sabiduría. No sé si lo publicaré, tal vez, sí, tal vez no, pero escribirlo ya es un acto de amor propio. Y en cada página vuelco las emociones que antes escondía, las lágrimas que nadie vio, las noches en que deseé desaparecer, los momentos en que me sentí menos que nada, pero también las victorias silenciosas, las sonrisas recuperadas, los nuevos comienzos. Veces pienso que el verdadero milagro no es que alguien te ame, es que tú mismo puedas aprender a amarte, aún después de haber sido descartado. Porque la vida no termina con una separación. A veces, recién empieza ahí. He conocido nuevas personas. No he vuelto a enamorarme todavía. Y no tengo prisa. Estoy construyendo algo más profundo, en una relación conmigo mismo que había abandonado por completo. Estoy aprendiendo a escucharme, a darme lo que necesito, a ser el tipo de hombre que necesitaba ser hace años, pero que no sabía cómo. Y si algún día el amor regresa, me encontrará distinto, más entero, más despierto, más consciente. Nasim, ya no tengo miedo de estar solo, porque estar solo no es lo mismo que estar vacío. Hoy puedo decir que me siento en paz, no porque todo haya salido bien, sino porque sobreviví a lo que pensaba que no podía soportar. Porque después de perderlo todo, me encontré a mí. Y si tú, que estás escuchando esto, estás pasando por un proceso parecido, solo quiero decirte esto. No tengas miedo. El dolor no te va a matar. Lo que te mata es rendirte. Permítete sentir. Permítete llorar. Permítete gritar si es necesario. Pero luego, levántate. Pesa, aunque sea despacio. Aunque duela, aunque no veas todavía el horizonte, porque la vida, aunque a veces parezca cruel, también sabe sorprenderte con nuevos comienzos. No todo lo que se rompe debe ser arreglado. A veces,
Simplemente debe ser soltado, Anne, y tú, igual que yo, mereces empezar de nuevo. No porque fallaste, sino porque ahora sabes mejor quién eres. Una mañana, mientras caminaba por el malecón, me crucé con una pareja de ancianos. Caminaban tomados de la mano, con una calma que solo da el tiempo y la confianza. Iban despacio, sin apuro, como si no tuvieran que llegar a ningún lugar. Y por un momento, sentí una punzada en el corazón, porque eso era lo que yo había querido: envejecer al lado de alguien, compartir silencios sin incomodidad, entenderse con una mirada, pero no era envidia lo que sentí. Fue más bien un anhelo. Y también una certeza en que algún día, si la vida lo permite, tal vez yo también camine así. No con la misma persona que soñé, pero quizá con alguien que haya atravesado sus propios incendios, sus propias tormentas, y aún así, elija quedarse en el hijo, creer que eso es posible. Porque ahora sé que no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de ser lo suficientemente libre y fuerte para amar sin perderte en el intento. He aprendido a apreciar mi historia, con todo su dolor y belleza, porque incluso en los momentos más oscuros hubo lecciones, incluso en la caída hubo crecimiento. Me convertí en otro hombre, más despierto, más empático, más real. También comprendí que muchos hombres allá afuera están atravesando lo mismo en silencio, por miedo, por vergüenza, por no tener a quién contárselo. Por eso decidí hablar, porque si mi historia puede tocar aunque sea una vida, entonces todo esto habrá valido la pena. Ya no soy el hombre al que echaron de su casa, ya no soy solo el esposo rechazado, ni el acusado injustamente. Soy un sobreviviente emocional, un testimonio viviente de que se puede caer, tocar fondo y aún así volver a mirar al cielo. Y tú, que estás viendo este video, si te sientes identificado, quiero que sepas que no estás roto. Estás en construcción. No creas la mentira de que un fracaso amoroso te define. No eres menos hombre por haber amado, por haber llorado, por haberte sentido débil. Al contrario, se necesita mucho coraje para reconocer el dolor, para mirarlo a los ojos y seguir adelante. No necesitas tener todas las respuestas hoy. Solo necesitas dar el siguiente paso. Uno pequeño, uno a la vez. Y antes de que te des cuenta, habrás recorrido un camino que creías imposible. Yo no soy un gurú, no tengo todas las soluciones, pero tengo mi historia. Y si te sirve, si resuena contigo, entonces ya no fue solo dolorón. Fue propósito. No, hoy sigo caminando. A veces con dudas, a veces con miedo, pero siempre hacia adelante, porque aprendí que la vida, incluso después de una caída brutal, sigue ofreciendo belleza. En una conversación honesta, en una tarde tranquila, en una canción que te hace cerrar los ojos y recordar quién eres. Y si algún día, por casualidad o destino, vuelvo a cruzarme con ella, no la miraré con rencor, solo con gratitud, porque gracias a esa ruptura, renacía. No fue el final, fue mi comienzo. Uno de los efectos colaterales más dolorosos de toda esta experiencia fue cómo afectó mis relaciones con otras personas. Cuando me echaron de casa, no solo perdí a mi esposa, perdí a toda una red que, sin darme cuenta, giraba en torno a esa relación. A los amigos en común se esfumaron lentamente. Algunos dejaron de llamarme, otros simplemente no sabían qué decir. Y unos pocos eligieron su lado sin escuchar mi versión. En cierto momento, me di cuenta de que no solo estaba lidiando con el dolor de la ruptura, sino con una soledad aún más profunda, a la del abandono social. Incluso mi familia dudó. ¿Estás seguro de que no hiciste nada?, me preguntó una tía, bajando la voz como si hablar de eso fuera algo sucio. No la culpé. Vivimos en un mundo donde muchas veces se parte de la idea de que el hombre debe haber hecho algo malo para que una mujer lo saque de su vida así, de un día para otro. Pero no siempre es así. Esa fue una de las cosas más difíciles, al tener que justificar mi dolor, tener que explicarme, tener que convencer a los demás de que
Aunque era hombre, también podía ser víctima de una ruptura devastadora, de manipulación emocional, de injusticias disfrazadas de decisiones legales. A mi madre, fue una de las pocas que no me soltó la mano. Recuerdo haber llegado a su casa con los ojos hinchados, la maleta en la mano, y el alma arrastrándose detrás de mí. No dijo nada, solo me abrazó. Ese abrazo me sostuvo más que 1000 palabras. Durante días, dormí en el viejo sofá de su sala. Me sentía como un niño frágil, como alguien que había retrocedido años en su vida. Pero ella nunca me miró con lástima, solo con amor. Y eso fue suficiente para no rendirme con mi padre. Fue distinto. Tuvimos muchas discusiones. Él no entendía por qué no peleaba más por la casa, por mis cosas. Me decía que era un blando, que debía reclamar lo que era mío. Pero yo no tenía energía para más guerras. Ya bastante batalla era levantarme cada mañana sin derrumbarme en un día. En una conversación especialmente tensa, le dije: «Papá, no quiero destruir a nadie para reconstruirme. Ya no estoy en modo venganza, estoy en modo sobrevivencia». Ancasé se quedó callado, me miró por un largo rato, y luego, con la voz baja, dijo: «Yo no habría tenido el valor de hacer lo que tú estás haciendo, Anne, a partir de ese momento». Algo cambió entre nosotros. Por primera vez, me vio como un hombre. No como su hijo que debía seguir sus pasos, sino como un ser humano que había elegido sanar en lugar de vengarse con el tiempo. Mis relaciones comenzaron a reconfigurarse. Algunos amigos volvieron pidiendo disculpas, otros simplemente desaparecieron, y aprendí a soltar también eso. Porque no todo el que se va es una pérdida. A veces es solo espacio para algo nuevo, y en ese espacio llegaron personas distintas, más empáticas, más humanas. Gente que no necesitaba saber cada detalle para ofrecerte una mano, que no te preguntaba qué pasó, sino cómo te sentías, que no te juzgaba por tus lágrimas, ni te apuraba a superarlo ya en ellos. Los nuevos se volvieron parte fundamental de mi sanación, porque a veces las personas que más te ayudan a reconstruirte no son las que estaban al principio del viaje, sino las que encuentras mientras estás en ruinas. Una de esas personas fue Samuel, un compañero del grupo de apoyo. Él había pasado por algo similar, no igual, pero igual de doloroso. Su esposa se había ido con su mejor amigo, y aunque su historia era distinta, nos unía algo más fuerte que el detalle, la experiencia del quiebre, del desarraigo, del vacío. Nos reuníamos a tomar café, a hablar sin filtros, y en esas charlas descubrí el valor de la vulnerabilidad masculina. Lo mucho que necesitamos espacios donde podamos hablar, llorar, sentir, sin ser ridiculizados, sin ser mandados a superarlo con cerveza. A personas como él, comprendí que la sanación no es un acto solitario, es un proceso colectivo, que necesitamos tribu, hombros, miradas, que no huyan ante nuestras lágrimas, y por eso también decidí hablar públicamente, porque si hay algo que aprendí de todo esto, es que el silencio mata. Mata lento, pero mata. No quiero que otro hombre se sienta tan solo como me sentí yo. No quiero que nadie tenga que justificar su dolor para ser escuchado. No quiero que sigamos creyendo que llorar es de débiles, porque si algo requiere valentía, es reconstruirte cuando todo dentro de ti grita que ya no puedes más. En el impacto en mi vida profesional fue algo que tardé en asumir. Al principio creí que podía separar las cosas, aunque lo personal se quedaría en casa y que el trabajo sería mi refugio, mi escape. Pero me equivocaba. Llegaba a la oficina con la mente en otra parte. Olvidaba reuniones. Me costaba concentrarme. A veces pasaba minutos mirando la pantalla sin escribir una sola palabra. Mi rendimiento bajó, y mis colegas empezaron a notarlo. Algunos se mostraron comprensivos, otros simplemente se alejaron. En ese mundo donde la productividad es sinónimo de valor, no hay mucho espacio para los rotos. A mi jefe me llamó un día a su oficina. Pensé que me iba a despedir. «Mira, Alejandro», me dijo, «no voy a hacerte preguntas personales, pero sé que estás pasando por algo. Tómate una semana, respira,
reorganizarse. Y si necesitas más tiempo, dímelo. No lo esperaba. Ese pequeño acto de humanidad me sacudió, porque en un entorno donde todo gira en torno a resultados, que alguien vea al ser humano detrás del empleado es raro y valioso. Esa semana me dediqué a pensar en serio qué quería hacer con mi vida, no solo laboralmente, sino en general. ¿Estaba viviendo para cumplir expectativas o realmente haciendo algo que me llenara? Decidí reducir mis horas. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Empecé a aceptar menos proyectos, a decir que no sin culpa. Usé ese tiempo libre para seguir escribiendo, para pintar, para caminar. No ganaba lo mismo, pero por primera vez no me sentía explotado por mí mismo. También empecé a hacer pequeños trabajos por cuenta propia, cosas que disfrutaba: diseños, arreglos, restauraciones de muebles antiguos. El dinero era menos, sí, pero cada vez que un cliente me sonreía, cada vez que veía un objeto recuperado con mis manos, sentía algo que no había sentido en años. A propósito. Y fue en medio de todo esto que, de manera inesperada, me reencontré con la espiritualidad. No soy religioso, nunca lo fui demasiado, pero una tarde entré a una iglesia vacía, no por fe, sino por necesidad de silencio. Me senté al fondo, miré los vitrales, el eco de mis pasos, el olor a madera vieja, y ahí, sin decir nada, solo estando presente, sentí algo moverse dentro de mí. No hablé con Dios, no pedí milagros, solo cerré los ojos, respiré, y por primera vez, en mucho tiempo, me sentí acompañado por algo más grande que mi dolor. Después de eso, empecé a repetir ese ritual cada semana. No buscaba respuestas, solo calma. Un espacio donde no necesitaba ser fuerte ni explicar nada, un lugar donde podía simplemente ser. Y en ese espacio, entendí algo. No todo se trata de entender, a veces solo hay que aceptar. Hay heridas que no se cierran con lógica, sino con tiempo, con presencia. Con ternura hacia uno mismo. Me volví más introspectivo. Empecé a meditar, a escribir cada mañana lo que sentía, no para compartirlo con nadie, sino para liberar esa maraña que se acumulaba en el pecho en una noche. Mientras escribía, noté algo. Había dejado de hablar de ella. Ya no era el centro de mi narrativa, ya no giraba en torno a su ausencia. Ahora hablaba de mí, de mis avances, de mis proyectos, de mis miedos, de mis descubrimientos. Esa fue la señal de que estaba sanando. Porque sanar no significa olvidar, significa reescribirte. Y yo me estaba reescribiendo, palabra por palabra. El tiempo siguió su curso, como lo hace siempre, sin pedir permiso, sin dar explicaciones. Y con él, mi vida comenzó a tomar una forma que ya no reconocía como fragmento del pasado, sino como un territorio nuevo, inexplorado, propio. Una mañana cualquiera, mientras tomaba café en una cafetería del centro, una de esas que nadie nota, escondida entre edificios antiguos, alguien se sentó en la mesa de al lado. No la miré. Al principio, estaba leyendo un libro, pero fue su risa lo que me sacó de mi mundo. Una risa limpia, ligera, sin artificios. Me hizo sonreír, sin querer. No diré que fue amor a primera vista. Ya no creo en eso. Pero sí hubo algo distinto. Un reconocimiento silencioso. Como si, sin hablar, ambos supiéramos que llevábamos cicatrices, que habíamos sido rotos, pero no destruidos. Ella me miró. Yo también. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. No sentí la necesidad de protegerme, solo de estar, de compartir un momento, un sorbo de vida. Comenzamos a conversar, primero sobre tonterías, luego sobre libros, luego sobre la vida, y en menos de lo que esperaba, le conté parte de mi historia. No toda, solo lo justo. Ella también compartió fragmentos de la suya, y en ese intercambio no hubo juicios, solo comprensión. Intercambiamos teléfonos. Nos fuimos cada uno por su lado, sin promesa, sin planes, pero con algo claro.
La vida todavía tenía espacio para lo inesperado. Para lo bueno, no fue una historia de película. No hubo fuegos artificiales, ni declaraciones grandilocuentes, solo encuentros sencillos, paseos sin destino, silencios compartidos y una sensación nueva, pero profunda, la de ser visto. De verdad, con el tiempo, me di cuenta de que el amor, cuando es sano, no grita, no exigen, no manipula. El amor sano te deja respirar, te respeta, te acompaña sin invadir, te empuja a ser tú mismo. No una versión recortada para encajar en. No quise apresurar nada. Le fui honesto desde el principio. Le hablé de mis miedos, de mis límites, de mis heridas. Y ella hizo lo mismo. No tratamos de completarnos. Nos dimos el espacio para coexistir, sin perdernos. No sé si esta relación durará toda la vida. Y, sinceramente, ya no me obsesiona eso. Aprendí que el valor de una historia no está en su duración, sino en su profundidad, en lo que te transforma, en lo que te enseña. Y esta historia, aunque aún se está escribiendo, ya me enseñó que el amor no es lo que yo pensaba. No es sacrificio sin medida, no es silencio para evitar conflictos, no es miedo a ser uno mismo, es aceptación, es presencia, es elegir cada día, sin obligación en ahora. Cuando miro atrás, no lo hago con rencor, tampoco con tristeza, miro con compasión, con la certeza de que todo lo vivido, lo bueno, lo malo, lo insoportable, me trajo hasta aquí. A este presente en pasan, no soy el mismo hombre que fue echado de su casa. Ese hombre ya no existe. Murió en aquella tarde oscura, frente a un parque, con una maleta a medio hacer, y el alma hecha a trizas, pero de esos restos nació alguien nuevo, alguien que aprendió a vivir con el corazón en carne viva, pero aún así dispuesto a sentir, a confiar, a volver a amar. Hoy sé que no se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo, de entender que cada cicatriz cuenta una parte de quién eres, que no hay renacimiento sin pérdida, que a veces perderlo todo es el acto más sagrado de libertad. Y sí, has llegado hasta aquí, si estás escuchando o leyendo estas palabras, quiero que te quedes con esto. Tú también puedes reconstruirte, a tu ritmo, a tu manera. No hay receta, no hay atajos, pero hay camino. Y aunque hoy te parezca imposible, aunque sientas que el dolor no se va a ir nunca, créeme, pasan, cambian, se transforman. Y un día, cuando menos lo esperes, volverás a sonreír. No porque todo esté perfecto, sino porque tú lo estarás. Veces me despierto en medio de la noche y por un instante creo que todo sigue igual, que ella está a mi lado, que el silencio de la habitación es el de antes, no este, tan lleno de ecos. Pero entonces abro los ojos y recuerdo que me fui, que me echaron, que ya no pertenezco a ese lugar ni a esa historia. Hay noches en que el vacío pesa más que el cuerpo. No importa cuántos meses pasen. Hay heridas que no avisan antes de arder. Vienen sin permiso. Aparecen en una canción, en un olor, en una frase cualquiera. Como fantasmas amables que solo vienen a recordarte lo que perdiste, pero ya no me resisto. Ya no lucho contra ese dolor. Lo dejo entrar. Lo invito a sentarse, a compartir el café amargo de mis recuerdos, porque entendí que ignorarlo no lo hace desaparecer, que la única forma de sanar es enfrentarlo con dignidad. A veces me encuentro hablando solo, como si aún necesitara explicarme, en defenderme, en decirle a alguien, menos a ella, al mundo, a mí mismo, que yo no fui el culpable, que lo di todo, que me partí en 1000 pedazos para sostener algo que ya se había roto, y que aún así no bastó. Pero también hay momentos de claridad, breves destellos, en los que me miro al espejo y reconozco al hombre que resiste, al que no se rindió, al que no se dejó arrastrar por el resentimiento, al que se reconstruyó desde la nada. Ese hombre no es perfecto, tiene grietas, tiene miedos, tiene cicatrices que aún duelen cuando cambia el clima del alma, pero está de pie. Y eso, después de todo lo vivido,
es un milagro. En sí mismo hoy sé que no todos los finales traen cierre, que hay puertas que no se cierran del todo, que hay preguntas que nunca tendrán respuesta, pero también sé que puedo vivir con eso, porque aprendí a soltar la necesidad de entender y a abrazar la posibilidad de seguir a un punto a veces. Cuando camino por la ciudad y veo luces encendidas en las ventanas, me pregunto si dentro de alguna de esas casas alguien también está tratando de entender por qué el amor se va sin avisar. Si alguien más está sentado con los restos de una vida que ya no existe, preguntándose si es posible empezar de nuevo, y pienso en ellos, en nosotros, en todos los que fuimos dejados atrás, descartados, invisibilizados, en todos los que tuvimos que volver a aprender a respirar. Si tú eres uno de ellos, si estás aquí, sintiéndote como un náufrago en tu propia historia, quiero decirte algo. No estás solo, tu dolor es válido, tu llanto es digno, tu historia importa aunque nadie lo vea, aunque nadie lo diga. Tú estás haciendo lo más valiente que se puede hacer, seguir adelante cuando todo dentro de ti grita que no puedes más. Y eso, amigo, eso es heroico. En que te hayan echado no significa que no valgas. Que te hayan olvidado no significa que no merezcas amor. Que te hayan traicionado no significa que no seas confiable. Solo significa que alguien no supo ver lo que tenías dentro. Pero tú sí puedes verlo. Tú puedes recordarlo. Porque ahí sigue, en lo profundo, esperando que te mires con los mismos ojos con los que alguna vez miraste a los demás, con compasión, con ternura. Con fe. Algún día, este dolor será solo una sombra, un susurro lejano. Y tú seguirás caminando, con el corazón remendado, con la espalda recta, con la mirada limpia, y con la certeza de que, después de perderlo todo, volviste a nacer.